El acta de la sesión séptima queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión octava se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la cual informa que el diputado señor Juan Fuenzalía será reemplazado en esta sesión por el diputado Iván Orambuena. Comunicación del jefe de bancada, diputados PR, por la cual informa que el diputado Cosme Mellado será reemplazado en esta sesión por el diputado Alexis Sepúlveda. Ordinario 199, director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, mediante el cual hace llegar respuestas a consultas que se le formularon en las sesiones 7 y 8, 12 y 19 de abril en curso. Correo electrónico del integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, señor Omar Jara, por medio del cual excusa su inasistencia a esta sesión por una situación personal y familiar sobreviniente muy complicada. Ruega que se le pueda invitar, si es posible, en otra fecha, puesto que tiene mucho interés en entregar su opinión como miembro del Consejo de Evaluación. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Cristina, diputada Girardi. Sí. No sé si mencionó Marisol la respuesta del director de Barrancas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, solamente decir, presidente, que dentro de las preguntas que le hicimos al director de Barranca, que son 6, ¿no? Él contestó solo una, ¿no? Y de esta una es la que se refiere al correo que le envió supuestamente a todos los directores, ¿no? ¿Se acuerda que se generó ahí una controversia que las directoras decían que no se les había llegado el correo, ¿no? Bueno, efectivamente el director informa que se habría producido un problema administrativo y que efectivamente no habrían recibido el correo, ¿no? Y esta es la única pregunta que respondió, ¿no? Por lo tanto, primero dejar claro que lo que dijeron las directoras la vez pasada era completamente efectivo, de que ellas nunca recibieron el correo, ¿no? Respecto del procedimiento que supuestamente se fijaba a través de ese correo para solicitar la información, ¿no? En relación al presupuesto 2021. Pero quedaron pendientes preguntas que todavía no se informan, ¿ya? Y no se responden. Por ejemplo, ¿por qué se devolvieron recursos del 2019 de las subvenciones Pro Retención, CEP y Movámonos por la Educación, siendo que el servicio local tiene tantas necesidades de recursos, ¿no? No se entregó la información de cuántas platas se ejecutaron, en qué se ejecutaron y por qué se devolvieron los recursos y cuánto se devolvió. Esa pregunta quedó sin respuesta. Después, la otra pregunta que quedó sin respuesta es cuál es la estrategia para concretar el retiro de los profesores y asistentes a la educación que están esperando el retiro. Esto a propósito de lo que se ha señalado en todas las sesiones, de que hay varios docentes, asistentes a la educación, directores, etcétera, que están esperando el bono de retiro y que no ha sido cancelado, ¿no? Esto con bonos de retiro que están esperando desde el 2016, ¿no? Después la otra pregunta que tampoco se respondió, ¿cuáles son los sellos propios del servicio local de Barrancas, del Plan Estratégico de Educación Pública y cómo incorpora incorpora elementos que están en la Estrategia Nacional de Educación Pública, como por ejemplo el proceso de educación emocional? En este 27 de abril quiero saludar. La última pregunta que también le hicimos al director y que tampoco respondió es cuántas escuelas pudieron volver a clases presenciales al inicio de este 2021 en Cerro Navia, en Lo Prado y en Pudahuel, ¿no? Y cuáles son las escuelas o cuáles eran las escuelas que cumplían con las condiciones necesarias, sanitarias, de infraestructura, etcétera, en Barrancas para volver a clases presenciales al inicio del 2021. Todas estas preguntas se las hicimos al director, él quedó de responderlas por escrito y, como digo, solo respondió la del correo, ¿no? Y respecto de los recursos de las subvenciones, dice que él le respondió a la DEP
en su minuto durante el año 2020, ¿no? No nos dice qué es lo que le respondió, ni tampoco nosotros tenemos información sobre esa respuesta, presidente. Entonces, para mí siguen quedando pendientes y me gustaría que pudiéramos insistir. ¿No? Sí, solamente eso, en las 5 preguntas, entonces, diputada Girardi. Presidente. ¿Sí? Diputado Bobadilla, ¿está viendo la palabra? Sí, usted es testigo que no siempre concuerdo con la diputada Girardi. Tenemos nuestras diferencias. Pero en esto yo concuerdo plenamente que son preguntas muy importantes y yo no me quedaría con que las conteste por escrito, sino que debiéramos darnos el espacio para que lo citemos nuevamente y concurra personalmente a dar respuesta a estas interrogantes. Y para eso, presidente, yo sugiero que intervengamos menos los diputados y puedan intervenir más los invitados que nos puedan aportar información para el informe final de esta comisión. Eso. Gracias, diputado Bobadilla. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Ofrezco la palabra en puntos varios. Bien, si no tenemos puntos varios, vamos a proceder entonces con la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada para continuar con la investigación al tenor del mandato otorgado por la sala. Y en esta oportunidad hemos invitado a 3 integrantes del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública. Uno de ellos se ha excusado por una situación familiar de gravedad, tal como ha dado cuenta la secretaria. Don Omar Jara ha pedido ser invitado a una próxima oportunidad. Y en este minuto vamos a escuchar las presentaciones de Magdalena Vergara, que es la directora ejecutiva de Acción Educar, integrante del Consejo, y de María Teresa Flores, también académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile e integrante del Consejo. No sé si están ambas en la sala, secretaria. Sí, presidente, están ambas. Entonces le ofrezco la palabra en primer término a Magdalena Vergara. Muchas gracias, presidente, por la invitación a esta comisión. Bueno, entiendo que se nos invita a mí y a Teresa como parte del Consejo de Evaluación de la Nueva Educación Pública. Yo quisiera compartir pantalla, no sé si ahí ya... Sí, ahí ya está habilitado. Perfecto. Ahí espero que ya están viendo bien, sí. Bueno, como a modo de introducción, quizás vale la pena decir que el mandato que le entrega, o sea, esta comisión surge por la propia ley de la nueva educación pública, que le entrega un mandato de hacer una evaluación respecto a cómo se va llevando adelante la instalación de los servicios locales y con la posibilidad de poder ir entregando recomendaciones o como un ente consultivo al propio presidente y por supuesto al Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Pública. Y también en específico este año se nos daba la facultad para poder tomar decisión respecto de la posibilidad de ampliar los plazos o aplazarlos en el fondo con respecto a lo que la propia ley establecía, que era pasar del año 2025 al año 2030. Dentro del trabajo que se hace, la comisión establece una serie de dimensiones, esto está establecido en realidad por el reglamento, los cuales nosotros debíamos hacernos cargo, y estos están dados por el diseño de la política, la gestión pedagógica, la gestión de infraestructura, gestión de recursos financieros, de personas, participación y vinculación, convivencia escolar y liderazgo. Para hacer este trabajo se estuvo, o sea, la comisión y yo desde el minuto que también me involucré a esta, se escuchó a diversos actores de la Dirección de Educación Pública, de los propios establecimientos, también asistentes, profesores, directores de los establecimientos, se les solicitó también a algunas entidades biodinámicas y la Universidad Católica que hicieran una serie de informes que sirvieron también de apoyo para el trabajo de este informe, así también como otros, como desde el Ministerio de Hacienda, también la Agencia de la Calidad y otros.
Bueno, yo me tomo, eso sí, porque el informe es bastante largo y cosa de tomar los puntos que me parecen más relevantes. En primer lugar, y lo que da cuenta de lo que nosotros vimos desde el Consejo, es que efectivamente todo el proceso de instalación es un proceso que es altamente complejo y que es multidimensional en el sentido de que afectan tanto una serie de factores dentro de este proceso como también de distintas entidades que no son solamente la educación, o sea, la Dirección de Educación Pública del Ministerio, sino distintos servicios también del propio Estado. Y lo que vemos es que ha habido y estamos aún en un proceso de aprendizaje respecto de la instalación de los primeros servicios. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que los servicios locales de educación son un nuevo nivel intermedio entre lo que es la Dirección de Educación Pública y el Ministerio de Educación con los establecimientos, un nivel que no existía en nuestro país y al cual nosotros también tenemos que saber considerarlo y repensarlo dentro de la estructura de nuestro sistema educativo. Por otro lado también la educación pública y por tanto todo lo que son los servicios locales, los SLEP, pasan a ser un servicio público y esto conlleva una serie de cambios y consecuencias importantes desde la lógica administrativa, desde la gestión de los recursos, desde las competencias que deben tener cada uno de sus funcionarios, entre otras cosas, y que le agrega, lo veíamos, un carácter aún más complejo también a lo que implica esta instalación. Y por último también, y es un poco lo que yo me voy a concentrar, es que se constatan ciertos nudos que son más complejos, como pueden ser, por ejemplo, el diseño que se establece del territorio que pertenece al servicio local, la gestión de los propios municipios, la dificultad para completar ciertos cargos del primer y segundo nivel jerárquico en el servicio local, entre otras cosas. También voy a comentar brevemente el tema de los recursos financieros. Entendiendo, por supuesto, que ahí me imagino Teresa también va a poder ir complementando de mejor manera lo que yo vaya exponiendo aquí. Bueno, respecto del diseño de la política, que era esta gran dimensión, en primer lugar, vemos desde lo que es el ámbito territorial algunos aspectos que son complejos y que quedan así establecidos desde lo que fue este diseño de la propia ley. En primer lugar, es el tema de la extensión de los territorios, tal cual es como quedaron establecidos, que muchas veces dificulta el acceso, y es lo que vemos, de hecho, en los 11 servicios locales que ya están instalados, que dificulta en gran medida el acceso a zonas más alejadas también, especialmente aquellas que son las rurales, dentro del propio territorio del servicio local, generando problemas de conectividad dentro del servicio local, y también esto va a tener consecuencias, obviamente, dentro de la participación tanto de los distintos actores como la generación de redes dentro de los servicios, que son algunos elementos que son relevantes para la propia ley, que quedan establecidos como principios. Y aquí se ve una problemática especialmente en algunos servicios locales que aún no se han instalado y que representan la región completa, como sería la región de Aysén y Magallanes. Entonces, las dificultades que nosotros ya estamos viendo en los servicios instalados pueden llegar a ser aún mayores en aquellas que significan la región completa. Por otro lado, también hay una dificultad respecto de cómo quedan los territorios, respecto a aquellos que abarcan una gran cantidad de establecimientos. Se ponía el ejemplo de los lagos, que tiene más de 200, y eso obviamente también va a significar complejidades distintas respecto de un servicio y otro a la hora de su instalación. También hay una dificultad respecto a aquellos servicios locales cuya delimitación no coincide con la de los gobiernos regionales, y eso hace más engorroso el traspaso respecto, bueno, a quién se les solicita la información, quiénes se hacen responsables también de todas las gestiones que se puedan ir haciendo, entre otras cosas. Con todo y a pesar de estas dificultades, se observa que han habido ciertos avances en distintos, a propósito de esta dificultad en el fondo respecto al acceso y generar conectividad, se han estado usando las redes rurales, que han sido bien valoradas en general por la comunidad. También se han hecho una serie de reestructuras dentro de lo que es la organización propia del servicio local, y aquí está, por ejemplo, la creación de la unidad de gestión territorial, que estaría dedicada a levantar las demandas y necesidades de los establecimientos. Aquí de todas formas se hacen una serie de recomendaciones que tienen que ver, dentro del informe aparece en el fondo, que tienen que ver con la posibilidad de repensar cómo van a quedar establecidos estos territorios, la posibilidad de generar ciertas oficinas locales también dentro del propio SLEP, cosa de que las personas puedan tener acceso directo en el fondo al sostenedor, y bueno, otra serie que ahí se puede ver en mejor detalle dentro del informe. Me parece que eso es lo más relevante.
Después, un nudo que es de especial importancia es cuál es la operación municipal dentro de esta dimensión. Y aquí aparecen una serie de problemáticas. En primer lugar, cabe destacar que me parece a mí, y creo que también fue una conclusión que sacamos de forma, en el fondo acordada dentro de lo que fue este consejo, que esto es uno de los aspectos principales y más relevantes para que la instalación del servicio local sea de calidad. En la medida que exista un buen traspaso por parte de los municipios hacia estos nuevos servicios locales, es posible dedicarse de forma mucho más oportuna a todos los problemas que tienen que ver más bien con la gestión de los aprendizajes, la mejora de la calidad y el fortalecimiento también de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por supuesto a todos aquellos aspectos que nos parecen relevantes, como son los temas de participación, de liderazgo, de pertinencia también, de generar una identidad por parte del servicio local. Entonces, dentro de los aspectos que se ven como más complejos y que se ven una mala gestión por parte de los municipios y por tanto una responsabilidad total o irresponsabilidad más bien por parte de los municipios hasta ahora es, en primer lugar, se evidencia un problema en la falta de información que entregan los municipios hacia los servicios locales. Falta de información respecto de los contratos de trabajo que se tienen, de las nóminas de los funcionarios, los contratos con servicios con proveedores, servicios básicos, y por lo tanto incluso el pago, la continuidad de esos servicios se hace muy dificultosa. También hay un problema mayor, o sea, todos estos problemas son mayores cuando no ha habido una firma del convenio. Estos convenios son voluntarios entre los municipios y en el fondo la Dirección de Educación Pública para poder trabajar de forma anticipada en todo lo que es este proceso, y se ha evidenciado un problema mayor. Hasta ahora el único municipio que no ha firmado este convenio ha sido Valparaíso, y esta comisión especial ha sido bastante testigo de los problemas que eso ha sido asociado. Por otro lado, también hay un problema respecto de la calidad de la información que entregan los municipios. Esto desde que tienen distintos estándares, la forma en que se entrega esta información, los formatos también y la completitud de la información y los datos de que ellos disponen. Y de hecho, esto también hace un problema respecto de que cuando los servicios locales o la propia Dirección de Educación Pública vuelve a solicitar la información para hacerla más actualizada, los municipios no responden de la forma que se esperaba, simplemente no vuelven en el fondo a entregar esta información. Por otro lado, también hay un problema respecto a la pertinencia a los plazos. El traspaso en el fondo se hace 2 meses antes de la instalación del servicio local, y eso es 18 meses previos al traspaso propiamente tal. Y eso provoca que se entregue información que está desactualizada, y como les decía, a la hora de querer actualizar estos datos, los municipios no responden de la forma que se esperaría y de manera responsable no entregan la información de manera actualizada. Por otro lado, también hay un problema grave respecto de la regulación de los bienes inmuebles, y esto, en el fondo, se entregan los bienes sin haberse saneado, que pertenecen sin los dominios respectivos, que pertenecen a otras entidades. Aquí, bueno, la Alejandra siempre ha comentado esto de que, ya no recuerdo bien el servicio local, pero que incluso se le hizo traspaso a la Dirección de Educación Pública respecto de la Plaza de Armas. Entonces, esos problemas que son concretos y que pueden parecer anecdóticos, la verdad es que son significativos a la hora de poder generar iniciativas de inversión, la ejecución presupuestaria, especialmente en todo lo que es la infraestructura. Y por otro lado también se evidencia un grave problema de sobredotación, y esto en especial debido a una irresponsabilidad por parte de los municipios en cuanto han ido incorporando personal, tanto a las corporaciones y los DAEM, como parte de los equipos de los establecimientos, como asistente en el fondo de la educación, de manera de asegurar el traspaso de estas personas. Como digamos, todo esto va generando un problema a la hora de la correcta instalación del servicio, que incluso, como vamos a ver después, va a significar también en otros aspectos que tiene que ver que también el personal del servicio local tiene que dedicarse más bien a sanear todos estos problemas en vez de poder dedicarse a la correcta instalación, a enfocarse en los problemas que, como decía, tienen que ver con la calidad y con otra serie de aspectos. Y por otro lado, también
se ve en el fondo aquí esta mala gestión por parte de los municipios en cómo afecta en forma general, y este es el nudo en el fondo que se genera todo lo que es el traspaso, todo lo que es la instalación y en definitiva está la calidad de lo que puede hacer. Y aquí desde, bueno, en el informe y desde la comisión, el Consejo de Evaluación proponía una serie de recomendaciones también que tienen que ver con cómo se entrega mayor responsabilidad a los municipios para hacerse cargo en el fondo de estas falencias, y esto pasa por precisar de mejor manera el rol que cumple la superintendencia, tanto en la fiscalización y sanción de la gestión de los municipios, también fortalecer los decretos alcaldicios, los convenios y los planes de transición, y, como decía, otorgar esta responsabilidad a los municipios en la gestión del traspaso, en la entrega de información y en el saneamiento de los bienes, estableciendo, por ejemplo, sanciones específicas si es que el municipio no ha entregado un bien saneado o un bien en el fondo de la forma adecuada con todos los dominios regularizados. Eso por una parte. Después, y aquí, si bien son partes que son importantes para tener presente, y que están dentro de las dimensiones del diseño en el fondo las dimensiones del diseño que debíamos tener dentro de nuestro informe, tienen que ver con la vinculación en el fondo de la ley de la nueva educación pública con otros cuerpos legales, y también la articulación y la vinculación de la institucionalidad pública. Aquí, en primer lugar, tomando en cuenta la vinculación con otros cuerpos legales, parece pertinente comprender que la ley de la nueva educación pública debe insertarse también dentro de una normativa que es existente. Y acá me parece que, esto surge en el fondo dado un posible conflicto que podría haber entre la ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad a nivel escolar con esta normativa de la educación pública, y qué importante, y me parece pertinente considerar el estudio Cliodinámica, que es uno de quienes nos entregó en el fondo este estudio, que dice que también los servicios locales deben en el fondo alinearse a las políticas nacionales, y como son un sostenedor más dentro de lo que es la política, debieran ajustarse también a las políticas de aseguramiento de la calidad. Ahora, por supuesto, y entendiendo, y por eso es importante comprender que aquí estamos hablando de un nuevo sostenedor, un nuevo como nivel intermedio dentro de nuestro sistema educativo, es importante que exista una readecuación en ese sentido del rol que cumple la Agencia de la Calidad y cómo adapta sus sistemas de aseguramiento y adapta sus sistemas de evaluación también a lo que son los servicios locales. Y aquí, por ejemplo, que se entregue al sostenedor todos aquellos aportes o trabajo en el fondo y apoyos, y no directamente al establecimiento. De hecho, ya hubo un piloto respecto a esto y se estaba trabajando en cómo se adecua todo esto. Nosotros tuvimos a la Agencia de la Calidad también exponiendo dentro del Consejo, explicando cada una de estas temáticas. Por otro lado, también, y respecto a la articulación e vinculación de la institucionalidad pública, aquí, similar a esta problemática que veíamos, vemos que dentro de los roles que debe cumplir, las responsabilidades que tiene los servicios locales, es entregar el apoyo técnico pedagógico a su establecimiento. Y vemos que existen otros organismos, también entidades públicas, que cumplen con este mismo rol, desde lo que es la propia desde dentro del Mineduc, los DEPRO, incluso en algunos casos también los CEREMI, y es relevante poder generar la adecuada articulación o coordinación de estos entes para, por una parte, no se genere un agobio a los colegios y también se permita el mejor apoyo por parte de toda, en el fondo, la orgánica institucional hacia los establecimientos y los servicios locales. Y respecto a esto, si bien incluso desde las entrevistas que se tuvieron hasta también algunos aspectos que los estudios nos entregaban, era que ha habido una correcta coordinación hasta ahora. Sin embargo, aquí no basta con que haya como una voluntad de trabajar de forma articulada, sino que es relevante que aquí se quede bien definido en el fondo los roles de cada una de estas entidades de forma normativa, que puede hacer vía administrativa. Y aquí, una vez más, reasignando, me parece a mí, los roles para el apoyo hacia el sostenedor, es decir, hacia el servicio local y no directamente hacia el establecimiento. Entonces, de esta manera también se le permite la autonomía al servicio local de forma de poder adaptar las políticas nacionales o estos apoyos que se entregan hacia cada uno de sus establecimientos conforme a sus características y necesidades. Bueno, luego, dentro de una dimensión está el tema de la gestión de personas.
que aquí hay que distinguir respecto a lo que se trata, bueno, de la selección del personal, también de la dotación de empleados en el fondo, y tanto ahí a nivel de funcionarios de los servicios locales como de docentes y asistentes. La selección del personal de los funcionarios de los servicios locales puede ser tanto a través de concursos cerrados como de concursos abiertos. Y aquí se veía un problema importante respecto a la posibilidad efectivamente de contar con el adecuado, o sea, dotación adecuada de aquellas personas. Y de nuevo, como veía, esto vinculado en el fondo a que los nuevos servicios locales, servicio público que requiere competencias y capacidades distintas a las municipales. Incluso el estudio de la Católica decía que muchas veces competencias que no existían en nuestro país. Es relevante analizar que muchos funcionarios en el fondo no cumplen con los requisitos mínimos, y ha habido un problema también importante desde los propios concursos de ADP. Entonces, que se realizan para el traspaso de aquellos funcionarios que están dentro de los DAEM o las corporaciones hacia el servicio local. Se ve que muchos de ellos no cumplen con los requisitos mínimos. Solo el 30% de quienes postulan quedan seleccionados para la cohorte de los servicios locales entre el año 2019 y 2020. Y aquí hubo un punto que se puede, de forma relevante, podría referirse a los requisitos de antigüedad, que dado la ley, los cambios que se hicieron, para poder hacer el traspaso y evitar en el fondo la sobredotación, estas personas tienen que haber sido contratados en el DAEM o corporación antes del 31 de diciembre del 2014. Y esto, por supuesto, y en especial en la medida que vayamos avanzando en los años de instalación, puede ser un requisito limitante que debiera quizás poder reevaluarse en ese sentido. Así también como la revisión de los perfiles, pero esto siempre entendido no como una manera de flexibilizar los requisitos mínimos, sino de ver si es posible comprender estos requisitos también que sigan adecuarlos o de manera que sigan siendo idóneos para los cargos que se van a ocupar. Aquí es importante recordar en el fondo también una de las razones por las cuales se instala o se crean los nuevos servicios de educación pública, y que son precisamente para evitar todos los vicios que ya vemos dentro de los municipios, y uno de ellos es las faltas de competencia, los problemas de amiguismo que también se producían dentro de los propios municipios, y eso no lo podemos en el fondo traspasar hacia los servicios locales. Después, por otro lado, respecto a los concursos abiertos, hay también una dificultad para completar la dotación de los cargos de los servicios, y eso por la falta de candidatos idóneos nuevamente, y la capacidad de atraer también talento hacia los territorios. Y esto se va de mayor manera en aquellos que son más aislados. Y también hay una dificultad especial para completar los cargos que se refieren al primer y segundo nivel jerárquico, que son el director ejecutivo en el fondo y los subdirectores dentro de lo que es el servicio. Y esto también tenía una problemática, lo vamos a ver después también, pero respecto de que en medida que haya una mayor cantidad de concursos al mismo tiempo y en la medida que también se refiere a territorios que son más cercanos, esto va a complejizar aún más esta situación, haciendo cada vez más difícil el poder completar aquellos cargos que son necesarios para la dotación del correcto funcionamiento del servicio. Esto, el estudio de la Universidad Católica lo toma de forma bastante relevante. Después hay una situación especial con respecto al director ejecutivo del servicio. Esto porque en el fondo se evidencia un núcleo en que la pronta en el fondo nombramiento del director ejecutivo es clave para poder seguir avanzando con todo lo que es la instalación del servicio local, y en el fondo atrasarse en la elección del director ejecutivo, por tanto, va a traer una consecuencia dominó respecto de otros procesos, desde el punto de vista incluso de poder empezar a generar las cuentas corrientes para poder hacer el servicio y hacer una serie de otros temas administrativos. El problema aquí cae en el fondo en que para la elección del director ejecutivo, el comité directivo local tiene que estar ya conformado, y eso porque es el comité directivo local el que debe proponer al presidente esta nómina de 3 candidatos entre aquellos seleccionados en el proceso realizado para la posición de este cargo, en el fondo que lo hace la propia DEP. Y aquí el estudio de la Universidad Católica observa efectivamente este nuevo crítico, porque también se ve que es un proceso que es muy complejo y que tampoco depende directamente de la DEP.
de cómo sería, por ejemplo, la elección de los gobiernos regionales. Aquellos procesos que sí dependían de mejor medida de la DEP, que tiene que ver con las asociaciones de padres o de apoderados, en el fondo, de profesores y otros, sí la DEP tenía, en el fondo, estaban de su responsabilidad y se podían hacer a tiempo. En cambio, estos no de forma total. Entonces, en el fondo, esto va trazando la conformación de los tanto del comité directivo local y, por tanto, la elección del director ejecutivo. Y por otro lado, aquí también se evidenciaban tiempos acotados para llevar adelante los procesos, en el fondo un poco lo que comentaba antes, en la medida que hay una mayor cantidad de procesos al mismo tiempo, más dificultoso es completar los cargos de cada uno. Después hay un tema respecto de la dotación, y lo que se evidencia es una sobredotación tanto respecto de los asistentes de la educación como respecto de los docentes. Se hace, en el fondo, se mira el cambio de dotación tanto de los asistentes como de los docentes respecto del año previo al traspaso y un año posterior. Y se ve que la mayoría de los SDEP en el fondo presentan una sobredotación en relación tanto a lo que establece la ley de presupuesto. Aquí el caso de Barrancas es el más icónico, que tiene 539 personas más del máximo permitido, y también conforme al ratio que habría entre docentes y estudiantes, que es en el fondo lo que hasta ahora se tiene respecto del coeficiente técnico pedagógico que tiene que tener cada establecimiento. Y la razón que se entrega es que los municipios, de forma irresponsable y bajo una mala gestión, incorporaron entonces el personal del DAEM o corporación como asistentes del establecimiento. Y respecto de los docentes también se evidencia una sobredotación. Aquí no necesariamente de que el municipio se haya contratado en el fondo una mayor cantidad previo al traspaso, traspasando el fondo personal de los funcionarios de la DAEM, sino que hay una mayor cantidad de docentes contratados con una mayor cantidad de horas pedagógicas en el fondo en total de las que se requieren. Y eso hace que haya una mayor, por tanto, cantidad de docentes. Esto con todo algo que se está trabajando por parte de cada uno de los servicios locales en bajar en el fondo la cantidad de horas pedagógicas que hasta las adecuadas, hasta aquellas que se requieren. Después, yendo a la dotación de los funcionarios de los servicios locales, aquí a diferencia de lo que ocurre con los establecimientos, lo que hay es una percepción de que existe una baja dotación, y esto tiene que ver con dos razones. Uno, como lo veíamos anteriormente, hay una mayor dificultad en completar estos cargos, dados estos nuevos requisitos, las competencias mínimas que se necesitan, pero también hay una percepción de escasez del personal debido a que hay una mayor carga que se les impone en la medida que se hace un peor traspaso por parte del municipio, porque los funcionarios de los servicios locales deben encargarse mayor cantidad de su tiempo en dar solución a estos problemas. Con todo, como se ve ya en los primeros servicios locales, o sea, al menos de los primeros años, se va observando que ya van alcanzando en el fondo las dotaciones necesarias para el adecuado servicio. Respecto a la gestión de los recursos financieros, aquí hay distintas problemáticas que son importantes de atender. Yo me quise, en el fondo, concentrar en aquellos nudos que se están evidenciando respecto para la ejecución y para la correcta implementación de los presupuestos. De aquí, conforme al estudio de IPRES que presentó tanto en el Consejo un informe, se logran identificar ciertos aspectos que son mejorables. En primer lugar, hay un problema en la construcción de los presupuestos de los servicios locales que logre ajustarse a la realidad de lo que se necesita para un servicio educativo. Y esto en parte porque no se tiene, en el fondo, no se tienen los conocimientos y no se conoce cuáles van a ser efectivamente los costos asociados a cada uno de estos, lo que ha tenido que llevar a una reasignación en el fondo de los recursos de distinta manera. Por otro lado, hay un mayor gasto presupuestario, o sea, más del 90% se destina también a las remuneraciones, y por tanto no hay mucha, esto respecto a las subvenciones, de destinarlo a otros aspectos. Y esto está asociado principalmente al problema de la sobredotación también del personal. Por otro lado, hay un problema también respecto de la falta de conocimientos y capacidad de competencias que se necesitan para poder gestionar los recursos cuando hablamos de lo que es un servicio público.
porque funcionan en una lógica, como decíamos, totalmente distinta a la que es la administración municipal. De hecho, el estudio de cliodinámica da cuenta, en el fondo, de que los profesionales de los servicios locales aún no logran adquirir todas las competencias y los conocimientos para esta gestión de administración pública, y eso también va provocando ciertas ineficiencias en la ejecución. De hecho, yo en esta misma comisión investigadora he escuchado también a la directora de la Dirección de Educación Pública y a otros entes que dan cuenta efectivamente de cómo estas faltas de competencias también han llevado a ciertos errores, no por mala fe, sino por una falta más bien de conocimiento. Y en eso vale la pena destacar también que uno de estos mismos estudios daba cuenta de que no bastaba solamente con generar capacitaciones a los funcionarios, sino también en escoger efectivamente aquellos funcionarios que fuesen los adecuados y que cumplieran las competencias idóneas para el cargo. Con todo, hay un aprendizaje desde la instalación de los primeros servicios locales desde el minuto que se instala el servicio local, en la medida que va avanzando, y que permite mejorar también la ejecución presupuestaria, porque claro, en la medida que hay una falta de conocimiento, hay una eficiencia y se ejecuta menos este presupuesto. De todas formas, también y es algo que se incorpora dentro del informe también, es importante poder hacer un análisis de forma de cómo se revisan las posibles tensiones que puedan haber entre la gestión propia de lo que es un establecimiento educacional y los servicios locales y las urgencias que ello requiere, con también lo que es el sistema de financiamiento del fondo de presupuesto de lo que es un servicio público y cómo se complementan ambas normativas. Sin embargo, a mí me parece, y es algo, quizás esto no aparece en el informe, sin embargo, sí es de mi opinión, que aquí se requiere bastante más estudios para poder llegar efectivamente a cuáles son las causas de esto y poder ir avanzando. Y por otro lado, también a mí me parece importante que no podemos dejar aislado en el fondo como una isla lo que es el servicio, el sistema de educación pública, sino que tenemos que también ser capaces de comprender el sistema educativo como un todo en ese sentido. Por último, y con esto termino, me parece que es importante en el fondo constatar que la correcta instalación un poco de todo lo que hemos hablado y todos estos nudos que se pueden ir produciendo son importantes también para, como decíamos, ir avanzando en otras temáticas que son también importantes y que podrían ser finalmente como el fundamento último a lo cual nosotros queremos llegar, que es mejorar la gestión pedagógica, la participación, la convivencia escolar y también el liderazgo. Si bien cada uno de estos puntos nosotros los analizamos también y se observaban ciertos avances y también desafíos en cada uno de estos ítems, por ejemplo, lo que era la participación, veamos que efectivamente es una problemática, si bien se valora la participación que ha habido, sí se ve como una problemática, por ejemplo, el tema de los territorios. También, por otro lado, desde el punto de vista de la gestión pedagógica, es importante constatar que todas las unidades técnicos de apoyo técnico pedagógico ya están conformadas dentro de cada uno de los servicios locales y se ha ido avanzando, y en eso también la pandemia ha apoyado en el fondo a generar las distintas redes, a generar los distintos recursos que se requieren, pero por supuesto es algo de lo cual se tiene que seguir desarrollando, y hasta ahora no tenemos evidencia, dado el corto tiempo desde la instalación, de poder en el fondo constatar una mejora, por ejemplo, en los aprendizajes de los estudiantes, o una mejora dentro de lo que es el propio establecimiento, desde sus competencias, desde sus organizaciones, etc. Aquí, obviamente hay que seguir en este proceso de aprendizaje, ir avanzando e ir mejorando y entregando los tiempos adecuados para poder hacer este trapaso correcto y ir fortaleciendo en el fondo todas las políticas que inciden en esto. Y aquí a mí me parece importante destacar que no se puede olvidar en el fondo cuál es el objetivo último de esta política y la relevancia que tiene el traspaso, por tanto, de los servicios locales o de los municipios hacia los servicios locales, y que es mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza, tanto la calidad de la educación de los estudiantes que acceden a estos establecimientos. Y, por tanto, todas las decisiones que nosotros tomemos o que se tomen en el fondo por las autoridades tienen que tener el foco puesto en esto y no en razones distintas a ello. Es el estudiante, en el fondo, la principal preocupación y la prioridad que nosotros debiéramos tener en todo esto.
Y por último, y dado que lo mencioné al principio, el Consejo efectivamente se pronunció respecto a la posibilidad de extender, sin embargo, no se obtuvo la mayoría, hubo una división en respecto a los votos, estamos conformados por 6 miembros y 3 votaron que se debía extender esto y otros 3 votaron que esto no se debía extender. Con todo, el presidente mantiene la facultad, o sea, no se le habilita, dado que el Consejo no obtuvo la mayoría, pero el presidente mantiene la posibilidad de poder al menos cambiar la gradualidad respecto al calendario y la implementación. Y sí, yo creo que es relevante también considerar que aquí los estudios que se mandaron a realizar por parte del Consejo sí también proponían al menos alguna cierta mayor tiempo o daban cuenta de la relevancia que tiene tomar los tiempos adecuados para cada uno de estos procesos dentro de la instalación de los servicios locales. Eso, muchas gracias. Gracias, Magdalena. Le ofrezco la palabra a María Teresa Flores. María Teresa. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, buenas tardes, bienvenida. Sí. Quería saber si puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, primero aclarar, tal como lo hice cuando me invitaron a la sesión, que desde nuestro acuerdo del Consejo, nosotros acordamos que ninguno de nosotros individualmente puede hablar a nombre del Consejo. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo acá es una presentación como académica y como miembro del Consejo, pero no en representación del Consejo. En ese sentido, uso como base información similar a la que presenta Magdalena como parte de nuestras conclusiones y recomendaciones, pero así como ella presenta una selección, por ejemplo, de las distintas dimensiones que nosotros trabajamos y no todas ellas, yo también estoy presentando aquí una visión en particular de esa aproximación, como para dejar eso bien claro y no pasar a llevar los acuerdos del Consejo. Entonces, bueno, lo bueno es que Magdalena ya dijo varias cosas, entonces cuando yo voy a tratar de no repetir lo que ella ya mencionó, sino que voy a profundizar en otras dimensiones. Primero, enfatizar el trabajo que hemos hecho como consejo, que ha sido bastante intenso y profundo, sin embargo, creo yo bastante desconocido. Hemos tenido alrededor de 55 reuniones, trabajamos también luego en la definición de dimensiones relevantes, que no son solo las que aparecen en el reglamento, como dice Magdalena, sino que las que nosotros también en base a los principios de la ley 21.040 consideramos dimensiones relevantes de evaluar para que la ley se implementara según su espíritu. Hemos tenido cerca de 35 invitados e invitadas, con actores claves de distintos niveles de directivos de los servicios locales, servicio civil, superintendencia, también representantes de las unidades de los servicios locales, Ministerio de Hacienda, representantes de los DAEM, académicos, también representantes de comités directivos locales y consejos locales, especialmente de los estamentos de docentes, asistentes de la educación y apoderados. Cabe señalar que no hemos invitado a estudiantes hasta ahora. También hemos trabajado con documentos sobre el proceso de instalación que son de la DEP y el Mineduc, informes de investigación de consultoras e instituciones académicas, tanto los del último año, que son los que menciona Magdalena, como informes que nos ha proporcionado también la DEP en este tiempo. Y hemos publicado 3 informes anuales, 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, el 2018-2019 se liberaron recién a fines del año pasado y por alguna razón eso fue porque estuvieron un tiempo bastante largo en trámite de transparencia y quizás por eso no había mucho dominio público acerca de cómo iba el proceso de instalación de la nueva educación pública, al menos desde el trabajo del Consejo.
Y junto con eso está el informe intermedio que es el que estaba presentando Magdalena y también sobre el cual me voy a basar yo. Entonces, primero las conclusiones y recomendaciones del informe intermedio, junto con las conclusiones y recomendaciones que señalaba Magdalena para dimensiones en particular. Nosotros en el informe partimos por algunas conclusiones y recomendaciones generales desde acciones que consideramos prioritarias a partir de los datos que se han levantado en el proceso del Consejo. Primero, creo que todos quienes estamos cerca de este proceso sabemos que es de alta complejidad y de una envergadura quizás sin precedentes en términos de un cambio en educación en las últimas décadas, por lo menos, y en ese sentido se esperaba ciertos problemas o cosas por mejorar durante su instalación, y por eso este consejo y por eso la gradualidad de la implementación también. También señalar que en general los actores hay una percepción de este proceso como necesario y positivo, en el sentido de que no hemos escuchado nunca a nadie que nos diga deberíamos volver a la municipalidad, a la administración municipal. Hay altas expectativas de este proceso, siempre y cuando implique un cambio de sentido, digamos, no solamente un cambio de administración. Como acciones prioritarias dentro de estas recomendaciones generales, uno de los grandes problemas, como mostraba en detalle Magdalena, tiene que ver con la conducta muchas veces irresponsable y negligente de algunos municipios o simplemente ineficiente en algunos casos. Ha habido municipios que han sido muy cooperadores en el proceso, pero la calidad de información que entregan tampoco es la que ayuda a un buen traspaso. Y en ese sentido es aumentar la eficacia de los instrumentos que se utilizan para el traspaso, y que en este caso tienen que ver con los convenios que mencionaba Magdalena, pero esto también no solo durante el traspaso, sino que esto nos deja súper claro la falta de control actual sobre la administración municipal. O sea, el que existan estos problemas significa que la fiscalización existente es muy débil, digamos. Y en ese sentido, si queremos anticiparnos y que no se sigan repitiendo estos problemas del traspaso, habría que estar desde ya fiscalizando a todas las municipalidades que siguen a cargo de la educación pública, ¿no? Y ver si ahí hay atribuciones que faltan a la superintendencia para poder establecer sanciones en este caso. Junto con eso, para poder asumir el desafío que implica realizar bien este proceso, porque en el fondo el énfasis está en mejorar la calidad de los procesos en los próximos años, se propone fortalecer las instituciones públicas que están involucradas en el proceso de instalación de la nueva educación pública, incluso si eso implica como profesionales adicionales por un periodo transitorio. O sea, no significa que la Dirección de Educación Pública termine siendo un organismo gigantesco con muchas personas, pero sí durante el proceso en que se está poniendo en marcha la nueva educación pública, probablemente se necesite más personal también en el servicio civil para poder realizar todos los procesos de selección de cargos que tienen que realizar. Y eso es importante planificarlo desde ya, para que en el fondo no sea un aspecto operativo que termine frenando una buena implementación. Junto con eso, revisar la normativa actual, los procesos y las instituciones que regulan el funcionamiento de los servicios públicos, para ver cuáles son los nudos críticos de esa normativa que pudieran estar afectando la gestión de los servicios locales, y ahí especialmente lo que ya decía Magdalena en términos de las posibles rigideces de la planificación y ejecución presupuestaria que pudieran estar ralentizando el trabajo pedagógico por un tema de gestión de recursos. Otra recomendación general era conformar una fuerza de tarea, mesa o coordinación intersectorial de la administración del Estado. Esta recomendación es importante en el sentido de que hasta ahora es claro que este gran esfuerzo, este proceso de gran envergadura va mucho más, excede con creces al Mineduc y a la DEP, e involucra a muchos organismos del Estado, y en ese sentido hace falta un compromiso explícito de estos distintos organismos a través de esta fuerza intersectorial
que explicite su compromiso con que este proceso salga bien, digamos. Entonces, por eso también es una recomendación general. Y un último punto de recomendación general, hay mucha desinformación sobre el proceso. Pareciera que quienes conocen la nueva educación pública son quienes están en los municipios que van a ser traspasados, en el personal del servicio local, y llega hasta los directores de los establecimientos. Pero las comunidades escolares no están enteradas de este cambio, con excepción de aquellos que puedan estar en cargos de representación. Y eso significa, por ejemplo, que la participación de los representantes electos no ha sido la óptima. Y en ese sentido nosotros no se ha visto una campaña comunicacional nacional que hable sobre los sentidos del cambio de la nueva educación pública. Porque claro, esto puede tener muchos problemas operativos, pero hay que saber cuál es el norte, cuál es el horizonte y por qué vale la pena subirse a esto, digamos. Esa campaña es muy importante desarrollarla porque en general los actores no tienen suficiente información sobre el tema y eso también aumenta las tensiones y temores cuando viene el momento del traspaso. Y junto con eso se propone la gradualidad para las siguientes etapas, específicamente en el próximo año, pensando que primero hay que mejorar todos estos procesos que ya describía Magdalena y los que estoy señalando acá y voy a señalar, para que la implementación se pueda llevar a cabo finalmente de la mejor forma. O sea, más que hablar de más plazo, acá estamos hablando de hacer las cosas mejor, para que se cumpla con los plazos. Bueno, acá hay cosas que mencionó Magdalena, así que voy a ir rapidito. Tiene que ver con la extensión y dispersión de algunos territorios y los problemas de conectividad que eso genera, que eso ya lo mencionó ella. Quizás acá lo importante es que la recomendación tiene que ver con que se reestudien algunos territorios, pero desde una visión muy de terreno. O sea, acá se dicen cosas como saber cuánto tiempo me va a tomar ir a hacer un trámite si la oficina del servicio local no está en mi ciudad o en mi localidad. Y si ahí voy a tener que tomar, no sé, un barco, un bus que pasa cada 3 días, ese tipo de cosas, ese tipo de evaluación en terreno, digamos. También a nivel de diseño de la ley está el traslape de funciones de acompañamiento pedagógico. O sea, no solamente hay traslape de funciones generales o falta de claridad de roles, sino que, claro, antes de la nueva educación pública, la municipalidad, ¿cierto?, asumía como el lado administrativo de la educación y el de PROB asumía el lado de acompañamiento pedagógico. Pero ahora en la nueva educación pública las unidades de apoyo técnico pedagógico tienen una función de acompañamiento pedagógico, pero no se solucionó cómo eso interactuaba con la persistencia de este mismo rol en los de PROB y además en la agencia de calidad. Entonces hay que tener cuidado con que las escuelas se vean sobreintervenidas y con mensajes que son contradictorios y donde termine por no respetarse el espíritu de la ley en términos de una educación con sentido territorial, contextualizado, participativo y diverso. Bueno, los Ceremi que asistieron a algunas sesiones reconocieron, digamos, que ellos podrían haber tenido un rol más significativo apoyando los procesos de traspaso y por eso está dentro de las recomendaciones. Nuevamente el rol de la superintendencia para fiscalizar a las municipalidades antes y durante el proceso de traspaso. Esto tiene que ver con fortalecer lo que puede hacer la superintendencia, pero también porque si bien los municipios cumplen con entregar la información, la calidad de la información que entregan es muy diversa y no toda sirve para lo que se necesita para el traspaso. Y también se distingue una tensión entre los principios de la ley 21.040 y la ley de aseguramiento de la calidad, que tiene que ver con qué tan compatible, digamos, el sistema de aseguramiento de la calidad, que busca un estándar, ¿no?, con una visión que es territorial, contextualizada, que busca la autonomía de las escuelas, hasta dónde se puede sostener esa mirada, digamos, esas dos miradas simultáneamente. Bueno, esto ya lo mencionó Magdalena, el poder poner oficinas locales de los para los problemas de territorialidad. También lo dijo Magdalena, aclarar a nivel normativo las funciones que corresponden a cada actor en apoyo pedagógico, reforzar el rol de la Ceremi en los traspasos, precisar el rol de la superintendencia
sobre todo en términos de qué sanciones se pueden establecer y para que se fiscalice desde ya a todas las municipalidades y que no empiecen a aparecer estas cosas en los procesos de traspaso. Revisar la ley de aseguramiento de la calidad buscando que exista coherencia con los principios de aprendizaje integral, contextualización, territorialidad, diversidad e inclusión, que la agencia ya estaba trabajando en eso, en el sentido de que los informes que genera sean más pertinentes al sostenedor, a este nuevo sostenedor que tiene otra conformación territorial. Y también la tensión ahí que se produce entre la atribución de cierre de los establecimientos con el deber de oferta pública que tienen los servicios locales en cada territorio. Bueno, esto ya lo dijo Magdalena, el tema de mejorar los decretos alcaldicios y los convenios de transición con mejor información. También lo mencionó Magdalena en el sentido de definir la responsabilidad en el municipio de traspasar los bienes inmuebles irregularizados. Y lo otro era habilitar una rendición de cuentas retroactiva para los municipios, porque otro problema que se genera para la superintendencia es que una vez que se hace el traspaso, la municipalidad ya no es responsable de lo que pasa. Y por lo tanto, si hay alguna irregularidad que viene de ahí, la superintendencia ya no puede ir a la municipalidad porque ya no es sostenedor. Entonces ahí se genera también otro problema. En la dimensión de gestión de personas, esto ya lo dijo en gran medida Magdalena, así que voy a ir rápido. El tema de atraer profesionales calificados y aptos para las funciones, tanto porque falta conocimiento de lo que significa la lógica de servicio público, como porque en algunos territorios no hay personas disponibles para el tipo de competencia que se necesita. La necesidad de constituir a tiempo el comité directivo, el tema de la sobredotación que se traspasa de los municipios a los servicios locales, esto del aumento de dotación antes del traspaso y de las horas contratadas, falta de personal en algunos servicios locales para algunas funciones, eso especialmente en infraestructura, que es muy poquita gente, y para algunos aspectos de la unidad de acompañamiento técnico-pedagógico. Por ejemplo, a veces hay un encargado PIE para todo un territorio que se tiene que estar moviendo muchísimo, digamos. Necesidades de desarrollo de capacidades, en este caso de lo que significa el servicio público, y el tema de los funcionarios DAEM, que lo mencionó Magdalena, pero eso tiene que ver también por lo que nos plantearon los dirigentes respectivos, que se genera una proyección de desempleo muy importante. Entonces, por eso también es algo que hay que atender, digamos. Bueno, acá como recomendaciones, mejorar las condiciones salariales, laborales y profesionales para atraer a personas a estos concursos, que haya una pronta constitución e inicio de funciones del comité directivo y también regular el tiempo para su participación en el proceso de selección del director ejecutivo para que no se demore tanto. Que los municipios ajusten las dotaciones antes del traspaso y que este problema no sea traspasado a los servicios locales. En el caso en que este problema se traspasa a los servicios locales, tomar las buenas experiencias de algunos servicios locales en el sentido de que lo que se ha hecho ahí ha sido más bien procesos dialógicos con todos los actores, respetando y utilizando los mecanismos del estatuto docente y el estatuto de los asistentes de la educación, evitando desvinculaciones y trabajando más bien con las cantidades de horas asignadas y favoreciendo que se ejecuten los retiros pendientes. También en términos de la dotación, ya no de las escuelas del servicio local, sino que del servicio local propiamente tal y sus unidades, revisar realmente cuánta gente se necesita en cada una de las unidades en el nuevo organigrama, generar redes y formación entre pares en los servicios locales, o sea, sería súper bueno que los primeros servicios locales empiecen a ayudar a los servicios nuevos a aprender. Capacitación lo más anticipada posible del personal, especialmente en la lógica del servicio público. Incluir la participación de quienes están en el comité directivo y los consejos locales en horas laborales, para aquellos que son profesores o asistentes de la educación, porque a veces les hacen problemas para asistir a las reuniones, porque no está dentro de su carga laboral. Y para el tema de proyección de desempleo de funcionarios DAEM, al menos conformar una mesa de trabajo que se haga cargo del tema. En recursos financieros, Magdalena ya mencionaba algunas cosas, problemas de tránsito
de financiamiento hacia el servicio público, donde pasamos, ¿cierto?, a una ejecución anual de presupuesto versus una ejecución plurianual. Entonces, eso genera como cierta ralentización y cambio de lógica, y al haber falta de conocimiento también se dificulta el proceso. Y se genera subejecución presupuestaria no porque no se necesite ese dinero, sino que porque no se alcanza a ejecutar cuando corresponde. Y ahí hay 3 nudos críticos: el conocimiento de cómo funciona la ejecución presupuestaria en un servicio público versus municipal, la mala calidad de la información entregada por los municipios en este punto, y la no disponibilidad de los saldos de caja anteriores. O sea, al ser una ejecución anual, lo que no se gastó por ley de servicio público, eso se tiene que reintegrar. Y además genera una tensión ahí con la ley de subvenciones, porque uno asume que la subvención escolar es algo que debería quedar para el servicio de educación, pero desde la legislación de servicio público, la normativa de servicio público, eso se tiene que reintegrar. Muchas veces esa subejecución, insisto, no pasa porque no se necesitan los recursos, sino que porque efectivamente no se logró ejecutar de buena manera los tiempos. Entonces, como recomendaciones, el considerar los saldos finales de subvenciones, CEP, etcétera, que puedan contarse como saldos iniciales de caja. También tiene que haber una mesa con organismos pertinentes del Estado y los servicios locales para evaluar si puede haber alguna flexibilización y una visión más localizada del presupuesto, obviamente manteniendo las regulaciones, porque se entiende que toda esta demora del servicio, el servicio público de administración no es solamente por ralentizar las cosas, sino que porque hay procesos asociados a regulación y control y transparencia, digamos. Entonces, sin que eso signifique quitar esos controles de calidad. También necesidad de formación y generación de capacidades en el personal SLEP y también en las comunidades escolares, porque las comunidades escolares, como no están informadas y de repente les llega esto, están acostumbradas, por ejemplo, a que, como se administraba antes, las platas de CEP pedían ciertas cosas y esas cosas llegaban. Acá hay que dar una vuelta muchísimo más larga y por lo tanto hay una percepción de que los recursos no llegan a tiempo. Y bueno, realizar propuestas de reforma normativa institucional que permitan una administración más eficiente del presupuesto. En gestión de infraestructura, también se percibe este aspecto como un nudo crítico importante, ha salido a lo largo del trabajo del Consejo como un tema. Esto pasa porque no hay buenos diagnósticos iniciales para planificar una buena, hacer una buena planificación presupuestaria en ese sentido, porque el retrato que se entrega desde el municipio sobre los problemas de infraestructura a veces no es el que se encuentra en la práctica. Como ya había dicho, falta personal en el área de infraestructura en los SLEP, y además la forma de gestionar los fondos para proyectos de infraestructura no siempre es la más ágil. Y otro aspecto de infraestructura es que algunos servicios locales, las comunas cabeceras no tienen instalaciones suficientes para alojar al servicio local en un mismo edificio. Eso significa que hay servicios locales que han tenido que funcionar en instalaciones provisorias en una escuela, que los comités directivos y los consejos locales se tienen que ir rotando y juntarse en escuelas también, o algunos lugares donde los servicios locales están repartidos en más de un espacio, digamos. Entonces, como recomendación es que haya un trabajo de diagnóstico detallado, contextualizado y riguroso para permitir un buen diseño y ejecución de presupuesto, con un trabajo coordinado y anticipado entre DEP, municipios, Hacienda, DIPRES y los SLEP, ver cuáles son las contrataciones necesarias en el área de infraestructura, bueno, los cambios que ya se señalan para gestión financiera, sobre todo pensando que un punto importante en la subejecución presupuestaria era en este ítem, en infraestructura. Y, bueno, revisar lo antes posible las comunas cabeceras de los servicios locales que vienen para que los servicios locales tengan sus edificios disponibles a tiempo. Y acá voy a empezar con las dimensiones que no aparecieron en la presentación anterior. Está la dimensión de gestión pedagógica, donde una de las cosas que se ha repetido a lo largo de nuestro trabajo como consejo es que
todos estos problemas operacionales finalmente hacen que quede en segundo plano el foco pedagógico, que era una de las intenciones de este cambio a la nueva educación pública, ¿cierto? Que el eje pudiera estar en lo pedagógico, aunque se reconocen ciertas mejoras desde que se han constituido las unidades de apoyo técnico pedagógico, pero todavía falta. Las comunidades escolares, con excepción de los directores, digamos, pero las comunidades escolares, los profesores, los asistentes, los estudiantes, los apoderados, perciben que no hay un mayor cambio pedagógico. O sea, no hay un cambio de dirección aquí con respecto a lo que ya habían visto en el sistema municipal. Eso es porque falta difusión y también porque hay poca consideración de la visión de las comunidades escolares en los planes anuales y locales de algunos servicios. También fue bastante transversal el año pasado cuando escuchamos a muchos actores que los directores de los establecimientos son un actor que no estaría facilitando el flujo de información. Es como que el tema llega hasta ellos y hay una visión crítica de distintos actores con respecto a que los directores de los establecimientos tienen lógicas todavía muy verticales y poco participativas y por lo tanto no se integran adecuadamente al sentido de cómo funciona esta mirada del sistema público. Junto con eso hay un levantamiento de múltiples desafíos que los actores señalan que tienen para poder asumir el cambio pedagógico asociado a la nueva educación pública. Por ejemplo, formación en cómo formar o cómo trabajar con estudiantes de contextos en desventaja socioeconómica. Y que también se cuente con sistemas de información pertinentes y con datos consistentes porque había algunas inconsistencias en bases de datos también que les llegaban a ellos. Entonces, lo primero es que se solucione todo esto operacional que se señaló antes para que el foco pueda estar en lo pedagógico. Acá sí que es urgente la campaña de difusión, pero eso acompañado de un trabajo previo desde ya con las comunidades escolares, incluso las que van a ser traspasadas mucho más adelante, digamos. O sea, que esto se empiece a conocer pronto y a nivel mucho más masivo. También que existan mecanismos legales o reglamentarios concretos que regulen el respeto por las instancias participativas establecidas por la ley. Esto también aparece en la dimensión de participación y vinculación, porque si bien están constituidos los comités directivos y los consejos locales, la calidad de esa participación ha sido muy desigual entre los distintos servicios locales, pero hasta ahora un comité directivo o un consejo local que considera que su voz no está siendo considerada no tiene ningún mecanismo específico, normativo, para denunciar eso y que haya sanciones al respecto. En ese sentido, por ejemplo, no se ha creado el reglamento de remoción del director ejecutivo que pudiera ser mira, ahí eso es algo que veo yo, ¿no? Que lo conversamos en el consejo, digamos, por si acaso, pero esa podría ser una herramienta. Tiene que haber un programa de formación de directores de establecimiento en esta lógica más participativa. Nuevamente la necesidad de revisar el sistema de aseguramiento de la calidad para resguardar su coherencia con los principios de la nueva educación pública. Hay un modelo de acompañamiento pedagógico de la DEP que se está utilizando y en ese sentido hay que ver cómo evalúan los actores que eso ha ido funcionando y ver las necesidades de dotación de las unidades de apoyo técnico pedagógico, porque como decía, de repente hay un encargado de convivencia escolar o un encargado PIE, o un encargado CEP en todo el territorio, que es una persona que se tiene que estar moviendo para todos lados y con sobrecarga laboral, y más encima lo que decía Magdalena, que muchas veces se terminan haciendo cargo de temas administrativos por los problemas que vienen del traspaso. Instancias de formación pertinentes, ahí los actores solicitan que sean contextualizadas y que sean ofrecidas por el propio servicio local, y con respeto a los principios de la ley, además de la pertinencia de tener trabajo en redes entre servicios locales, y apoyar el desarrollo de sistemas de seguimiento locales. En participación y vinculación, hubo demora en la constitución de los comités directivos y consejos locales en esta primera etapa. Eso, además de afectar lo que ya decía Magdalena, de poder hacer la elección del director ejecutivo y que todo se desencadene, implica también problemas de participación, ¿no? Que es uno de los cambios centrales de sentido en esta nueva visión de la educación pública.
Y acá, nuevamente, el tema de la campaña pendiente, hay problemas de difusión que afectan la participación de las comunidades. O sea, si yo no sé lo que es esto, y a mí me convocan a elegir un representante de algo que desconozco, obviamente no participo. Como decía anteriormente, la calidad de la participación ha sido diversa, con algunos, un caso en específico, por ejemplo, de un consejo local que no ha podido nunca juntarse, o creo que una vez fue convocado por el director ejecutivo y ya llevan bastante tiempo funcionando. Pese a que los comités directivos y los consejos locales son súper comprometidos, hacen reuniones independientes, se reúnen muy seguido, o sea, tienen un trabajo muy comprometido y se valoran estas instancias. Pero no siempre la relación con el servicio local y su directiva es fluida. También tiene que haber mayor claridad de roles y atribuciones en algunos aspectos, porque ahí se han generado diferencias. Y algo urgente es el trabajo de vinculación territorial. De esto vimos muy poco. O sea, hay redes entre algunos establecimientos, más bien redes que continúan redes preexistentes, pero vínculos con organizaciones de la comunidad son casos muy puntuales. Esto no hay un trabajo sistemático en el tema de vinculación territorial. Y otro tema que se generaba aquí es que en algunos casos son comunas que no tienen una historia común compartida y eso al inicio genera como falta de identidad compartida, pero eso de todas maneras se va subsanando. Entonces en los nuevos servicios locales obviamente hay que acelerar la creación e iniciación de actividades de comité directivo y consejo local. Nuevamente, regular las acciones y mecanismos legales y reglamentarios con sanciones para los casos en que la participación del consejo directivo y del comité directivo y el consejo local no se respete. Por ahora ellos no tienen ningún mecanismo para decirle a la dirección del servicio local usted no está considerando mi voz y que haya una sanción asociada. Que se incorpore la retroalimentación entregada por los comités directivos al decreto, al decreto 101, especialmente en aquello que busca, esa retroalimentación que busca una relación más dialógica con el servicio local. También agregar más claramente cómo el comité directivo y el consejo local deberían interactuar, porque el comité directivo de alguna manera tiene un rol más regulador, fiscalizador, y el consejo local es de aporte al proyecto, ¿no? Territorial. Pero, por ejemplo, el consejo local sería importante que conociera al comité directivo y pudiera interactuar con el comité directivo en el caso que necesite precisamente reclamar, por ejemplo, cosas como que no ha podido participar o que no se ha considerado su voz en el proyecto local. Esto nos dijeron de todos los consejos locales, revisar en la ley el tiempo que dura el consejo local, porque son 2 años y no alcanzan a aportar. Es muy cortito y eso, claro, habría que ver cómo se concilia con el tema de los consejos escolares, que de ahí viene esa duración. Bueno, incorporar alianzas estratégicas con el entorno en los planes anuales y planes estratégicos. Continuar con el trabajo de anticipación y trabajo colaborativo entre comunas para el tema de la identidad, porque eso ya se hace. Y finalmente, en la dimensión de liderazgo, señalar que aquellos liderazgos que han sido valorados positivamente son aquellos que tienen una lógica más participativa, abierta, centrada en la confianza y en lo pedagógico. Hay una percepción positiva del cambio en la lógica organizacional, pero sí hay preocupaciones con que esto termine siendo, más coloquialmente se decía en algunas reuniones con actores, que esto termine siendo un cambio de jefe y no de sentido. Entonces, eso es una preocupación. O sea, si todo este trabajo va solamente a que haya un cambio de administración, pero bajo la misma lógica, entonces no tiene mucho sentido. También la percepción del director ejecutivo en algunos casos como una figura de más difícil acceso, en el sentido de que antes la gente, el apoderado, por ejemplo, si tenía algún problema, iba al alcalde o iba a la municipalidad. Acá, si el servicio local está en otra localidad, que no es donde yo vivo, no tengo muy claro cómo llegar a esa persona para establecer mis demandas, digamos. Ahí la figura de apoyo de gestión territorial, de la unidad de gestión territorial ha funcionado, pero se siente que llega hasta ahí la información, y no al director ejecutivo. Y nuevamente, bueno, la necesidad de un cambio de mentalidad y disposición de los directivos, tanto de los establecimientos como de los nuevos sostenedores, para esta lógica más participativa que requiere la nueva educación pública,
Entonces, el programa de formación de directivos que ya habíamos hablado, y también equipos directivos con una lógica organizacional donde las comunidades educativas tengan una actitud más activa en lo participativo. En ese sentido, también las comunidades escolares se acostumbraron a una lógica más receptiva y a esperar que les digan lo que tienen que hacer. Entonces, la formación en lo participativo también es una necesidad más transversal. Y la dimensión de convivencia escolar, desde los diagnósticos de la DEP, es un aspecto crítico dentro de las comunidades escolares. De hecho, algunos estudios hablaban de la convivencia escolar entre adultos como un problema en las comunidades. Hay varios programas, pero no se ha evaluado su implementación, entonces lo que nosotros recomendamos en el informe tiene que ver con la percepción de los actores de las comunidades escolares sobre cómo han funcionado estos programas. Y también enriquecer la dotación de los servicios locales en este punto, porque son poquitos dentro del servicio local. Y para cerrar, y aquí sí supera, no es a título personal, sino que más allá del consejo, aquí ya me salgo de rol consejera, digamos, y en mi interpretación como investigadora y académica, de lo que visualizo en las problemáticas de la implementación de la nueva educación pública, y una de ellas tiene que ver con una tensión de la propia ley, y que diría yo que es parte de las tensiones de la legislación en educación de los últimos 30, 40 años en realidad, que promueve ciertos principios como calidad integral, docencia creativa e innovadora, colaboración y trabajo en red, proyectos inclusivos, participación, democracia, autonomía, etcétera. Y eso tiene que convivir con una operacionalización de esos principios que no siempre es respetuosa o que permite poner en la práctica esos principios. O sea, si hablamos, por ejemplo, de una mejora continua de la calidad, pero como reporte de resultados en evaluaciones estandarizadas con preguntas de selección múltiple en 2 áreas del currículum, difícilmente vamos, y con consecuencias, difícilmente vamos a motivar el desarrollo de una calidad integral, o, por ejemplo, habilidades del siglo XXI, o pensamiento crítico y reflexivo, como se habla en la ley, porque pedagógicamente eso está mucho más ligado a un aprendizaje por mecanización y automatización, ¿no? Y con las consecuencias se transforma, como dice la evidencia internacional y nacional, en entrenamiento para una prueba más que en aprendizaje profundo. Entonces, quiero decir que en esta ley y en otros cuerpos legales conviven 2 lógicas que hay que evaluar si son compatibles o no, digamos. Y junto con eso, también desde mi perspectiva de investigación, ya no desde el Consejo, creo que hay 2 ejes que hacen compleja la implementación de la nueva educación pública desde sus sentidos. Uno es que, pese a los diagnósticos que llevaron a este cambio, tenían que ver, por ejemplo, con lo que generaba el sistema de financiamiento por medio de voucher. Eso no se modifica. Al mantener ese sistema de financiamiento, se mantiene la lógica de competencia entre establecimientos, por ejemplo, versus los principios de generemos redes y colaboremos, pero a la vez tengo que competir por la matrícula con el establecimiento de al lado. Y además pasa que frente a un servicio público que necesita un porcentaje alto de ingreso fijo, acá ponemos un servicio público que tiene que funcionar con una lógica de financiamiento donde la mayoría de los ingresos son variables. Entonces es complejo poder financiar los gastos básicos del servicio público si tengo que estar todo el tiempo con ingresos variables. Y por otra parte se mantienen también las políticas de accountability de mercado, donde, insisto, desde la investigación que yo manejo y conozco internacional y nacional, veo un riesgo de pérdida de los principios de la nueva educación pública por su adaptación a la lógica más homogeneizante, digamos, de otras políticas como el sistema de aseguramiento de la calidad. Junto con eso creo que aquí se invisibiliza la voz de los actores que participaron en las instancias participativas que se tenían que utilizar para la construcción de la Estrategia Nacional de Educación Pública, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos, y la consulta nacional
levantan preocupaciones sobre este tema. Hablan de una actitud de rechazo al CINSE, por ejemplo. Y eso no se toma en cuenta como parte de la Estrategia Nacional de Educación Pública. Y bueno, eso también invisibiliza la investigación de los últimos 10 años, ¿no? Que es bastante contundente a nivel internacional. Esa investigación es desde fines de los 80 hasta el día de hoy. La investigación sobre Teaching to the Test y todo lo que significa la reducción curricular y todo lo que genera como distorsión del proceso pedagógico este tipo de pruebas. Y que en el caso chileno, los últimos 10 años hay cada vez más evidencia cualitativa y cuantitativa sobre esos efectos en las comunidades escolares. Entonces, desde la lógica, desde la perspectiva de investigación, de mi área de investigación, yo además distingo, aparte de lo que señala el Consejo, distingo estos riesgos también en cómo se está pensando el diseño y la implementación de la nueva educación pública. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Nos quedan 5 minutos. Nos quedan 5 minutos y yo quiero proponerle a la comisión, si lo tienen a bien, Quedó congelado el presidente. Quedó pegado. Sí. Sí. Tomémonos el poder, presidenta. Hable nomás, diputado Bodilla. No, solo el diputado ahí. ¿Cómo? Oye, solo una pregunta muy puntual a Magdalena. Creo haber escuchado mal. Dijo de que en el Servicio Local de Barranca existiría una sobredotación de más de 500 personas. ¿Es así o escuché mal? Sí, puse ese ejemplo respecto de las dotaciones máximas que estaban permitidas y las que efectivamente estaban posibles, o sea, que efectivamente tenía, perdón, el servicio local dentro de los establecimientos. Eso era dentro de los asistentes en el fondo, y esto a raíz de los establecimientos y este traspaso que yo comentaba, que para asegurar el traspaso desde el DAEM o la corporación a el servicio local, traspasaban a estas personas, incorporaban a estas personas como parte de la dotación de asistentes de la educación principalmente, y eso provocaba en algunos casos esta sobredotación también. Presidente. Perdón, ahora sí, tuve que cambiarme de máquina. Le estaba proponiendo a la comisión que, como tenemos un tercer invitado del Consejo, que lo dejemos el tercer invitado para la próxima sesión y volvamos a invitar a las dos expositoras para poder hacer una buena ronda de preguntas. La comisión es la que tiene, creo yo, la mayor y mejor información de lo que es la evaluación de los CNP y su implementación. No sé si están de acuerdo, como para que entonces en la próxima sesión volvamos a invitar a las dos expositoras que tuvimos hoy día y escuchemos además la tercera, que no pudo materializarse por la situación familiar del invitado. Diputado Badilla. Estoy pidiendo la palabra yo, presidente Leonidas Romero. ¿Sí? Sí, no, me parece bien, sobre todo a Magdalena, porque yo también quedé con varias incógnitas, varias preguntas respecto a los planteamientos que hizo, principalmente, y a mí ya nada me parece extraño cuando habla de falta de información de los municipios, calidad de la información, pertinencia, regularización, sobredotación. Yo lo he visto de cerca. Entonces también me gustaría que estuviera la próxima semana y poderle preguntar con tiempo y que se dé el tiempo suficiente para responder todas y cada una de nuestras inquietudes. Presidente, gracias. Perfecto, Leonidas. Le formulo la pregunta a las dos invitadas, María Teresa y Magdalena. ¿Podrían ustedes acompañarnos
el próximo lunes a esta misma hora para responder una ronda de preguntas de los integrantes de la comisión? Yo no tengo problema. Sí, yo tendría que Gracias, hacer María. algunos ajustes, pero puedo hacerlo, digamos. Perfecto, porque no tenemos muy poco margen para prorrogar la sesión de hoy día. Algunos estamos convocados a comisiones en 30 minutos más. Entonces yo preferiría darnos el tiempo y tener una buena ronda de preguntas el próximo lunes. No sé si hay algún otro integrante de la comisión que tenga algún Presidente. comentario o pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Varios parece? Cortito. Diputada Girardi. Sí, no solamente, presidente. Yo creo que la profundidad que se requiere en esta comisión efectivamente da para una sesión más. Pero yo le solicitaría que fuera más larga, ¿no? Porque en 1 hora y media, la verdad, no alcanzamos a ver casi nada. Entonces, si pudiéramos empezar a las 3 y terminar a las 5:30, ¿no? Por lo menos 2 horas y media para poder efectivamente profundizar, porque nos pasan todas las sesiones que nos quedamos prácticamente sin tiempo para respuestas. A veces hacemos las preguntas, pero no siempre escuchamos las respuestas. Entonces, a lo mejor pensar en de 3 a 5:30, presidente. No sé la secretaria si tiene... Presidentes, Sí, estamos secretaria. citando los horarios que nos dieron los comités. Bueno, pero pidámosle al comité mayor espacio. ¿Ya? Hasta las... Diputada está permitido sesionar hasta las Girardi. 5:15 como máximo. Bueno, 5 y Sí, cuarto. de 3. les propongo lo siguiente, diputada Girardi. Como hoy día tuvimos 2 exposiciones muy contundentes, vamos a tener una tercera en la próxima sesión. Por lo tanto, la próxima sesión vamos a tener todo el tiempo disponible para las preguntas. Podríamos eventualmente alargar 15 minutos de acuerdo a lo que nos informa la secretaria y sin perjuicio de eso vamos a hacer las consultas a los comités. Pero para el próximo lunes tendríamos una exposición y una ronda de preguntas para las 3 expositoras o los 3 expositores. El tercer expositor es don Omar Jara. Si hay acuerdo de la comisión, lo haríamos de esa forma. Ya tenemos el compromiso de María Teresa y de Magdalena que pueden estar el próximo lunes. Presidente. Si no hay- Presidente, una consulta brevísima. Sí, A mí lo- le Sí, parece yo que igual también veo, tendría presidente, pero para que me considere, Diputado por favor. Venegas. solo sí que expresar mi interés de conocer las presentaciones tanto de Teresa Flores como Magdalena. Serviría mucho para ordenar incluso un poco más nuestras consultas en la próxima sesión. Me parece muy bien, diputado La de Mag- Venegas. Vamos a... Perdón, presidente, la de Magdalena ya la compartí, don Mario, Ya, en el entonces, WhatsApp. esperemos la de María Teresa y se comparten las 2 presentaciones. Estoy con un teléfono, así que no veo quién me está pidiendo la palabra. Soy la diputada Rojas, presidente. Diputada Rojas, ¿sí? Gracias. Sí, lo que pasa es que para las sesiones siguientes, estando de acuerdo con lo que se propuso para la que viene inmediatamente el próximo lunes, pero para las que vienen después quisiera solicitar que la Secretaría pueda enviar desde ya invitación a los alcaldes al menos de los primeros servicios que se implementaron en 2018, ya Puerto Cordillera, Barranca, Huasco y Costa Araucanía, porque creo que el tema de las alcaldías, del rol de las municipalidades en el proceso de traspaso sale recurrentemente y creo que sería interesante enviarle una invitación a todos los alcaldes que se han visto involucrados y que puedan venir algunos al menos a la comisión a exponer. Y una acotación sobre las invitaciones, creo que con 2 invitados por la extensión de las exposiciones y por la extensión que tenemos en la comisión o sea, ya se nos va a hacer corto con solo 2 invitados, entonces para tenerlo en consideración en las sesiones posteriores. Me parece bien, diputada Rojas. Vamos a proponerle a la comisión las próximas 2 o 3 sesiones para que todos estemos más preparados también y de acuerdo en los invitados y las preguntas que vamos a poder preparar con tiempo. Entonces, hay acuerdo de la comisión, el próximo lunes tendríamos la exposición del tercer miembro del Consejo, el señor Omar Jara. Van a asistir también María Teresa Flores y Magdalena Vergara, a quienes les agradezco, por supuesto, en nombre de la comisión, la presentación de hoy día y la disposición para responder nuestras preguntas en la sesión del próximo lunes.
por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias a todos.